Concepto de cosas. Espíndola nos dice que cosa es todo objeto del mundo exterior sobre las cuales podemos recaer derechos. Res en latín significa cosa. Cosa es todo lo que es susceptible de ser objeto de derechos. También se consideran cosas a las abstracciones creadas por el derecho, como el derecho del autor o propiedad intelectual, aun sin tener existencia material y física. Clasificación. Al igual que Argüello López, la clasificación de cosa en el derecho romano es res in patrimonium o cosas patrimoniales, res extra patrimonium o cosas extrapatrimoniales. Al lado de la clasificación anterior, existe otra que divide las cosas en res in commercium o cosas que están en el comercio, res extra commercium o cosas que están en el comercio. La res extra commercium se divide, res divini iuris, recibe también el nombre de res nullius divini iuris, porque ningún ser humano puede apropiárselas. La res divini iuris comprende la res sacrae, res religiosae, res sanctae. Res humanae iuris, Morenau, nos dice que estaban fuera del comercio por razones del derecho humano. Las res communae, que son aquellas cuyo uso es común a todos los hombres, como el aire, agua corriente, el mar y la costa del mar. Las res publicae, que pertenecen al pueblo romano, como las carreteras, los puertos, los ríos, los edificios públicos. Res universitatis, son las personas morales como las ciudades, pueden tener cosas de pertenencia, pero que por su destino no son objeto de propiedad individual y se aplican al uso común, como el teatro, las plazas, los baños públicos, los mercados, el foro. Otras clasificaciones de las cosas son res mancipi y nes mancipi. Se llamó res mancipi como son los terrenos, esclavos a los animales de carga. Es necesario hacer un acto formal. Todos los otros bienes son res mancipi y se pueden enajenar con su simple entrega de dinero. Corporales e incorporales. Son corporales las cosas que se pueden apreciarse con los sentidos, que son tangibles, que pueden ser tocadas. Son incorporables las cosas que no tangibles, como un derecho o una herencia. Muebles e inmuebles. Son los muebles comunes en general y los senuvientes animales. Inmuebles son los terrenos, casas, edificios, árboles adheridos a la tierra. Consumibles e inconsumibles. Consumibles son aquellas que se consumen física o jurídicamente al primer uso que se hace de ellas, como los alimentos o el dinero. Son no consumibles aquellas de las que se puede hacerse un uso reiterado, como un terreno o un caballo. Las cosas divisibles son aquellas que sin detrimento de su valor pueden fraccionarse, como una pieza de tela. Las cosas indivisibles no pueden fraccionarse, tal es el caso de una obra de arte. Fungibles e infungibles. Se llaman fungibles aquellas cosas que se identifican por su cantidad y género, como 10 litros de vino o 50 kilos de trigo. En cambio, son no fungibles las que se identifican individualmente, como un terreno o un esclavo que se identifica por su nombre. Principales y accesorias. Son principales aquellas cosas cuya naturaleza está determinada por sí sola. Por ejemplo, un terreno. Son accesorias aquellas cosas cuya naturaleza y existencia están determinadas por otra cosa de la cual dependen. Por ejemplo, un árbol. El patrimonio. El origen de la palabra patrimonio proviene del latín patrimonium, término utilizado por los antiguos romanos para denotar a los bienes que heredan los hijos de su padre y abuelos. Patri, padre, y onium, recibido. El patrimonio solo se usaba por derecho paterno. Para Spínola, concepto. El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos susceptibles de valoración económica que pertenecía al pater familias. El patrimonio, su influencia en el derecho boliviano. Código Civil Boliviano. Artículo 292.
Patrimonialidad de la prestación. Artículo 293. Relación entre deudor y acreedor. Código de Comercio. Artículo 343. Aumento de capital. Cuando se hace referencia al capital, nos referimos al patrimonio. Código Penal. El Código Penal protege los patrimonios de personas y sanciona a los delincuentes que tratan de adquirir cosas o bienes de forma ilegal para aumentar su capital. Derechos reales. Espíndola nos dice, el antiguo Roma era aquel derecho que se tenía sobre una cosa, es decir, se caracterizan porque existe un vínculo directo entre la persona y la cosa, sobre la que se ejerce el derecho, era la facultad de obtener directamente una cosa determinada o parte de ella, la utilidad que pueda procurarle como el derecho de propiedad, las servidumbres, etc. Características de los derechos reales. Como características se pueden establecer los siguientes aspectos. El derecho real es absoluto, los derechos reales son transmisibles, los derechos reales no se extinguen por el no uso. Los derechos reales se sancionan y se defienden con acciones reales. Diferencia entre derecho real y derecho personal. Ávila nos dice, los derechos reales suelen llamarse absolutos, porque existen a favor de una sola persona. Todas las demás personas están obligadas a reconocerlo. Los derechos personales, de crédito u obligación, se dice que son relativos, porque solo el deudor está personalmente obligado respecto al acreedor. El derecho real solo puede tener por objeto una cosa actualmente existente, como un fondo. El derecho personal, de crédito u obligación, puede tener un objeto, una cosa de existencia futura, una cosecha. Los derechos reales hacen nacer una acción real, el in rem, que se ejerce directamente sobre la cosa. Los derechos personales, de crédito u obligación, hacen nacer una acción personal, como el in personam, pues se ejercita contra el deudor.